Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo martes, nuevo resumen semanal número 340. 340 semanitas ya con todos ustedes, ¿eh? Y aquí seguimos en la lucha. Bueno, esta semana es interesante porque ya veréis lo que se acerca. Pero la semana pasada recibí un comentario que no penséis que no me gustó, porque a mí las críticas me gustan y sobre todo cuando llevan razón. Y el comentario decía, si lo encuentro lo pongo en imagen, pero vamos, que decía tal que así, que sí, que las plantas muy bien, pero que los acuarios son para tener peces y que mis acuarios no tenían muchos peces. ¿Y cuánta razón lleva? ¿Cuánta razón lleva? Pero no os preocupéis, porque a eso le vamos a poner remedio, pero ya, acabamos de cobrar dinero fresco en las arcas, así que toca gastar, toca comprar pececitos. Y nada, a ver lo que nos llega, porque ya os digo que las decisiones ya están tomadas y es darle clic a comprar. Así que estaros muy atentos esta semana porque se avecina tormenta. Vamos a empezar a poblar todos los acuarios y cuando digo todos, para sobre todo también ganar en estabilidad con esa nueva vida en los acuarios. Los tres mosqueteros que ya se vuelven a llevar bien de nuevo. Esa apuesta pues fue un poco tensa, pero parece ser que van a convivir en amor y compañía. Así que de momento el trío la Pele, Mele y Guataquete que se quedan aquí en nuestro acuario. Por lo demás, en este acuario, ¿qué ha pasado esta semana en este acuario? Pues nada, estabilidad total, absoluta y rotunda. Todo crece muy bien. Vamos a ver cómo se van desarrollando todos los helechos Trident que replantamos por aquí. Lástima que no pueda poner un atomizador en este acuario. De hecho, este lo tengo que limpiar porque mirad la tastana de algas que tiene. Aún así sigue funcionando muy bien. Lástima que no lo pueda poner por las mangueras de Fluval que os comentaba, pero bueno, estas mangueras, para el que no lo sepa, todo filtro Fluval que funcionan de maravilla, se les puede acoplar unas mangueras totalmente normales si cambiamos las pipetas. Así que no es problema ni excusa. Yo creo que antes o después lo acabaré haciendo, lo de ponerle ahí unas buenas pipetillas a este acuariete. Pero bueno, poco a poco vamos disfrutando. Cuando me lleguen un mega cardumen de Amandae que tengo para el salón, saco los que tengo por ahí al fondo, que los pobres ya están aquí un poco desubicados. Y así le quito un poco de carga porque tiene bastante carga. Hay mucha corridora por el fondo, están los dos zorros voladores, madre mía, no me salen los escalares. Borrachitos igual, repoblo el cardumen porque se está quedando, ya tienen bastante tiempo y se está quedando un poquito bajete el cardumen, así que igual compro algunos borrachitos. Pero bueno, eso ya lo veré poco a poco. De momento vamos a ir poblando otros acuarios. A este acuario no le voy a poner más vida porque yo creo que ya tiene suficiente vidilla por aquí. ¿Más cositas de este acuario que comentar? Pues no mucho más, la verdad. De momento está estable, este no lo vamos a tocar. Insisto, hay acuarios que sí que hay que tocar, este no lo vamos a tocar de momento, que esté así, haciendo poditas y tal, que le van haciendo falta. Y poco más. Mirad, es que las rotalas he sacado por aquí, que he estado haciendo ahora cambios de agua. Esto voy a tirar ya, que leches. Es que llegan hasta aquí, hasta las cotas superiores del acuario. Y es una locura cómo crecen estas rotalas Vietnam con estas pantallitas. La verdad es que, oye, ni tan mala Fluval. Y aquí tenemos el Pogosteum erectus, que otra maravilla de planta. Huele, cuando lo cortas el Pogosteum erectus, tiene un olor súper característico. Así como me recuerda, así como un olor así fuerte a gas. No sé, es algo extraño el Pogosteum erectus. Pero es una planta muy útil para tener acuarios y que consuma mucho nutriente y estabilice. Así que me viene genial ese Pogosteum erectus aquí con tanta vidilla. Poco más, esta semana me toca meterle una poda a la micrantemoides, que la tengo demasiado, y poco más que comentar de este acuario. Tengo que hacerle un restyling, pero eso ya lo veremos. Venga, vamos a ver este holandés que lo teníamos por aquí esta semanita. Pues igual, acabo de hacerles el mantenimiento, acabo de retirar esas maravillosas algas marrones que de vez en cuando me salen, ya está bastante más controlado el tema, ya tiene muchas más gambitas por aquí, la verdad. Mirad, la semana pasada cuando estuvimos viendo el vídeo de este acuario, si no lo habéis visto os invito a que vayáis, es súper interesante, dejar una tarjetita por aquí arriba. Pues vimos cómo introducimos las gambitas y poco a poco ya las veis ahí pastando y nos han ayudado bastante. De hecho, en este Monte Carlo esta semana ya ha remitido completamente a esa alga marroncita. Poco a poco irá remitiendo en las demás plantitas. ¿Cómo se está poniendo esta Manias EP Bonsai? En este acuario sí que no está funcionando bien. En el anterior no funcionó bien, en este está funcionando de maravilla. El resto de plantas, esta Alternatera Reineki Mini, es una maravilla como está.
Por no hablar de la reina de esta Staurogine repens, gran marcador de potasio. De momento nos estamos portando muy bien con el potasio. Aproximadamente unos 3 litros de potasio al día se traga este acuario. No, 3 litros no, pero va consumiendo, le vamos metiendo caña al potasio, así que nada, de momento no estamos abonando nada más. La configuración de la pantalla, si me acuerdo, os dejo una captura de pantalla aquí en el vídeo de porque muchos me habéis preguntado cómo tengo la pantalla configurada. Pues nada, capturita de pantalla por aquí, creo que son unas 8 horas más o menos. Y nada, la verdad es que muy simple. Están por ahí las rasboras, que después del cambio de agua se me han quedado un poco asustadas detrás del filtro. Tienen que estar aquí detrás del skimmer. Skimmer Zaco Oase a tope. La verdad es que este acuario, oye, me está gustando mucho. Tengo que hacerle ya dentro de poquito el mantenimiento al prefiltro, porque es la primera vez que tengo un Oase y quiero ver en los prefiltros cada cuánto hay que limpiarlo y quiero ir cogiendo un poquito de práctica. Entonces nada, recordemos que el viernes pasado, no, el miércoles, no sé qué día fue, le hice la poda, o sea que hace escasos días, y ya está rebrotando todo, que esto es un puro espectáculo. Ya veréis conforme vayamos definiendo macizos, esto va a ser una locura de acuario. Quizás algo rojo me falta, bueno, eso está bien, el acuario está bien. Venga, vamos a seguir porque la verdad es que me gusta, madre mía, es que si por mí fuese tendría todo holandés, eso si falta aquí el cardumencito de 20 rasboras, más estas, y se va a quedar, vamos, espectacular. Imaginaos ahí 20 rasboras. Sería un puro disfrute. Me gusta mucho esta pantalla, nos está dando un resultado, se nota que es la Pro, se nota que es una pantalla de otro nivel y las plantas lo están notando una barbaridad. Mirad, por ejemplo, la cantidad de tallos que nos está sacando un Pogostium erectus, que es que te saca tallos prácticamente de todos los nudos. O sea, es una barbaridad como tiran las plantas. También el sustrato, ese base, increíble. Muy bien, me gusta mucho la marcha de este acuario. Los holandeses son el futuro, chicos. Son el pasado y el futuro del aquascaping. Venga, sí, pero bueno, que nada tiene que desmerecer aquí un buen low, la verdad. Llevo diciendo ya tantas semanas lo de la mano reductora que en cuanto la meta ya no voy a decir nada más. Voy a decir, venga, ya está dentro, chicos, ya no hay excusas. Para este acuario llegarán peces, no os preocupéis. Ya lo veréis esta semana, los peces por los que nos hemos decantado para este aguarete. Hay que meterle color a esto ya, calor tiene de sobra, hay que meterle color. He hecho un experimento esta semana, he puesto aquí un tallito en ese musgo que tengo ahí, he puesto ahí un tallito de pingícula. Digo, voy a ver si consigo hacer que enraíce y tal y me saque un hijuelo. Bueno, de momento no hay mucho movimiento. Hay algunos hongos aquí creciendo, pero bueno, estas son cosas normales en un emergido. No todo es bonito en la villa del Señor. También hay formaciones de carbonatos cálcicos en la punta de los musgos y tal, pero bueno, que no pasa nada, que a ver si tira esa pingícula y podemos, ya que estas aguantan un poquito de calcio y tal en las raíces, a ver si podemos hacer algo chulo en este acuario con las pinguis ahí en el musgo. No lo sé, por probar que no quede, ¿no? Experimentos aparte, vamos a ver si llegan los peces, una vez que lleguen esos peces, a ver si estos se animan un poco. Esta parejita pistograma gasici Orange, si no me equivoco, eran. Es que el macho, mirad, si es que están por ahí escondidos todos, ahí está el macho. ¿Se ve ahí la cabecilla? Bueno, pues nada, es lo que hay. De momento no quieren salir. Y el tronco, me preguntáis muchos, ¿qué tipo de madera es este tronco? Esto es una Red Moor, ¿vale? De Riverest. Una maravilla de madera, no suelta apenas taninos, tarda en hundirse un poquito, eso sí, pero cuando se hunde, la verdad es que es súper elegante. Le tengo que hacer también con el musgo, lo tengo que arreglar un poquito. Y a ver cómo lo enraizo un poquito más decente, ponerle otro musgo o ricardia quizás, aunque ricardia con esta luz va a ser que no. En fin, a ver si le voy haciendo cositas, igual, muy pronto veréis avances en este acuario, porque quiero tener aquí mucho color, mucha vida, y sobre todo, esto es un acuario mondo y lerondo, esto necesita vidilla, ¿no? Si es que lleváis razón, cuando lleváis razón, yo os la doy. Vamos a ver, este aguas negras que tenemos por aquí. Las aguas negras, pues qué deciros, que después de un cambio de agua, recién editados esos taninos, estos pececitos que están esperando aquí su comidita, esto es una maravilla. ¿Veis? A este acuario no le vamos a meter más peces, porque ya hay peces de sobra por ahí repartiéndose leña. Es que mires donde mires, hay pequeñas peleas territoriales de estos Buddies Tiger y algún Scarlet, o sea, algún Buddies bengalensis, que también hay por aquí normal. No sé si bridan, yo imagino que sí, ¿vale? Porque en esencia yo creo que es mismo pez, distinta variedad, pero bueno, no lo sé, no me quiero tampoco pillar mucho los dedos. Veremos en el acuario de cría
que lo tengo aquí a mis espaldas, que vamos a ver si me da tiempo a montarlo y veo que va a ir bien, lo montamos y a ver si sacamos algo chulo, que yo creo que puede quedar algo bastante bonito. Pero bueno, que eso lo veremos, ¿vale, chicos? Con mucha calma y buen hacer se conseguirán cosas chulas aquí en estos acuarios. Bueno, pues este agua negra la verdad es que no hay que comentar mucho más. Igual este va a ser el primero al que le haga, el siguiente restyling. Así que va a ser algo muy como está ahora, pero distinto. Diréis, ¿cómo? Sí, va a ser muy como está ahora, pero distinto. Vamos a utilizar canto rodado, le vamos a dar un poquito más de altura y a ver qué tal se nos ocurre, a ver cómo lo podemos hacer, sobre todo añadiendo un poquito de CO2 para que las plantitas estén un poquito más activas y a ver qué tal. Pero eso sí, criptocorines a saco, buen plantado, alguna balineria, porque estos peces en su hábitat natural sí que tienen balinerias, algunas rotalas también llegan a tener sus hábitats naturales, pero son básicamente eso, criptocorines, algunas balinerias y plantitas así, detallitos finos, que es donde le gusta a ellos estar. Vamos a ver si dándole las condiciones óptimas de sus hábitats naturales, mucha hoja también en el sustrato, o sea, muy en el sustrato, en el suelo, en la propia base, y a ver si dándole las condiciones naturales los peces están a gusto, que están a gustísimo, y se animan incluso a criar aquí en grupos. Lo que pasa es complicado, ¿eh? No porque se los coman los padres, porque no depredan a las crías los padres, pero, de momento nos ha dado las condiciones. No es fácil tampoco, ¿eh? De hecho, lo difícil de esta especie dicen que es sexarlos, aunque yo ya tengo aquí hembras identificadas sin problemas, así que genial. La verdad es que desde peces se portaron genial a la hora de mandarnos todos estos pececillos, así que agradecérselo como siempre. Este lo tengo aquí, que ya parece un bancal. Tengo el sustrato vacío, hay alguna gamba muerta que se murió aquí. Bueno, ahí está el cadáver, que vaya generando nitratos y nitrógeno para que el filtro no pierda ese ciclado. Alguna planta flotando que dejé. Y a ver qué se me ocurre, ¿vale? Si al final no se me ocurre nada, no voy a tener tiempo para tenerlo bien. Lo limpiamos, lo guardamos y hasta otra, Mari Carmen. Bueno, el acuario de la cocina, que ya me toca limpieza de mangueras. Hoy no me ha dado tiempo con el mantenimiento. De hecho, había quitado el difusor ya porque digo, iba a poner ya el atomizador, que me han llegado hoy, y no me ha dado ni tiempo, así que lo he dejado así medianamente tal. No quiero ni meter la mano porque, mirad, he llenado el acuario al máximo nivel. Y aquí no hay manera de meter ahora mismo la mano. Todavía tengo el agua un poco turbia. Y a ver si en cuanto me llegue en cuanto me ponga a desmontar la manguera y tal, la limpio, meto el atomizador y mejoramos un poquito el nivel de este acuario, que ya va cogiendo color, pero aún le falta, no sé. A esto en primera instancia le falta vida. Y luego pues le falta algo de, pues eso, de ir cogiendo maduración y que vaya poniéndose a tono este acuario, este nido del halcón, que poco a poco va cogiendo la forma definitiva. La verdad es que, mirad, con atomizador, o sea, con difusor, sin difusor. La verdad es que gana bastante. Al ser un acuario pequeño, metes aquí un difusor y aunque lo escondas, pues siempre se ve. En el momento que lo quites ese difusor, lo voy a dejar dentro porque luego se me olvida meterlo. En el momento que lo quitas, pues ganas en estética, ganas en espacio y yo creo que va a quedar muy bien, la verdad. Y la verdad es que me está funcionando muy bien en el acuario del salón. Así que, ¿para qué quieren más? Para este también va a haber peces, chicos. Tenemos peces para todos los acuarios. Ya lo he dicho que los voy a llenar todos. En todos los acuarios va a haber peces. Y esta es la primera remesa. No quiero meterles los peces definitivos, pero bueno, a este quizás sí se los meta. La cantidad definitiva. Estoy entre dos variedades para este acuario, que ya la veréis esta semana. Os estoy haciendo un hype de la leche. Luego igual, por H o por B, no puedo pedirlos y llegan la siguiente. Pero bueno, que ya están incoming. Venga, vamos al del salón. Último repasito y nos vamos despidiendo. Bueno, en este acuario acabo de hacer el mantenimiento. No he querido podar rotalas ni las plantas que ya van asomando por ahí rojillas para replantar. Digo, bueno, que se vea algo rojizo y tal. Pero lo que tengo que hacer ahora, ir fortaleciendo los macizos y a ver si me llegan alguna tarrinita de plantas para fortalecer sobre todo algunas zonas. Y Coco aquí dando un poquito la matraca. Seguimos luchando contra esos carbonatos en este acuario, pero ya tenemos las herramientas, ya tenemos un poquito los conocimientos de cómo hacerlo y ya solo toca ponerlo en práctica. La verdad es que, oye, por equipación no es, lo único que ya lo sabíamos dónde nos metíamos, pero no fui consciente del problema que me estaba generando la roca y sobre todo no le di la importancia que le tenía que dar a la roca, obviaba a la roca cuando intentaba saber qué le pasaba a este acuario. Hacía test, todo más o menos, yo no lo sé, hasta que dimos con la tecla y alguien me dijo, oye, con tanta mano no tendrás ese problema. Green Macaroons, desde aquí te saludo. Ir todos a suscribiros a su canal porque nos está ayudando también muchísimo.
Así que nada, con esta imagen nos vamos despidiendo. Ya veréis que este acuario lo metemos en vereda y al final se va a quedar espectacular. Lo vamos dejando ya por aquí, chicos. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. Adiós.